Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. La educación es sumamente importante. Yo diría que un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Siempre sostengo y defiendo ese pensamiento porque la educación abre puertas, la educación da salud, la educación da oportunidades, la educación trae también beneficios extraordinarios económicamente a la familia. Y yo diría que sin educación uno tiene que luchar muchísimo para llegar casi a ninguna parte. Y en materia de educación, es muy importante siempre recordar que no solamente recibimos educación en nuestra familia, sino que también, en parte y muy importante, lo hacemos en la escuela, luego en las universidades. Y nuestra formación es una combinación de educación en diferentes niveles y con diferentes enfoques y aspectos. No podemos enlatar la educación en un solo lugar. La educación es diversa, se complementan, y cuando llegamos a juntar todo eso, llegamos al punto exacto en que nos sentimos capaces de tomar las riendas de nuestras propias vidas y de beneficiar a los demás a través de esa educación que recibimos durante nuestra formación. Por eso me gusta mucho la persona con quien vamos a conversar ahora. Ella es hija del profesor Carlos Pérez, es una licenciada en psicopedagogía, pero vamos a darle primero paso al papá. Vamos a darle la bienvenida al profesor Carlos Pérez y luego seguimos con ese pedacito de Carlos, pedacito de su corazón que es su hija con certeza. Profesor Carlos Pérez, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, Francisca, muy buenas tardes para vos y toda la vasta audiencia internacional que nos están escuchando por 2 emisoras. Disfrutando de este primer sábado de primavera aquí en el hemisferio sur. Y estuve escuchando lo que estuviste hablando acerca de la educación. Vos sabés mi condición de docente y permanentemente estamos sufriendo cambios, transformaciones en materia educativa. La educación nunca es algo estático, muy por el contrario. Y uno de los temas que generalmente a los docentes nos inculcaban nuestras autoridades educativas es tratar de que los alumnos sean diestros en las nuevas tecnologías, es decir, en la informática, en fin, que conozcan distintos programas con fines educativos. Y Suecia fue uno de los países que marcó rumbo en este sentido. Aquí en Argentina siempre los países nórdicos son referentes porque, bueno, por lo general suelen lograr éxitos acentuados en cuanto a educar a su pueblo. Pero, oh sorpresa, Francisca, que hace muy poquito tiempo, ya por el mes de junio aproximadamente, el gobierno de Suecia, precisamente la ministra de Educación, Lotta Edholm, decidió de alguna manera detener el avance del plan de digitalización en los centros educativos porque se dio a conocer los resultados de un estudio importante que se realiza en 57 países del mundo, en más de 400.000 alumnos entre los 9 y los 10 años, y bueno, dejaba de que Suecia había tenido un retroceso en cuanto a la capacidad de la evaluación de la comprensión lectora de sus alumnos. Así que, por lo tanto, Suecia, país avanzadísimo desde lo tecnológico, desde lo social, decidió dejar de costado las pantallas, obviamente que no totalmente, y volver incluso a generar un presupuesto extra para la impresión de los libros físicos que prácticamente muchos chicos ya lo han olvidado. Y por este tema precisamente está con nosotros
la licenciada Claudia Cecilia Pérez Reinoldi, mi hija, que nos va a hablar un poco sobre este tema. Quiero comentar a la audiencia de que la licenciada Claudia se ha formado, como bien dijiste, Francisca, es psicopedagoga, egresada de la Universidad Cuenca del Plata, y bueno, se ha capacitado en varias cosas, como por ejemplo las adaptaciones curriculares para la neurodiversidad, en discapacidad, por ejemplo, aproximación desde una perspectiva crítica y social, y también en estimulación temprana, trastorno del desarrollo del lenguaje, y también fue becada por la Fundación Latinoamericana para la Enseñanza y Estudio de la Diversidad y Trastornos de las Niñez, el FLEGNI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de nuestro país. También es autora de una investigación, Influencia de la motivación intrínseca y extrínseca en la reinserción de alumnos en la educación permanente para jóvenes y adultos. Y además se desempeña como profesional adscrita en la cátedra Taller de Elaboración de Tesina del último año de la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad de la Cuenca del Plata, aquí en la ciudad de Goya. Me quedo sin saliva. Así que, Francisca, para mí es un gustazo enorme, imagínate, en condición de papá, de dejarte en la compañía de Claudia. ¡Qué maravilla! Buenas tardes, mi querida licenciada Claudia. ¿Cómo estamos? Muy bien, celebrando y disfrutando la primavera. Y quiero saludar a toda la audiencia de Radio Tribuna y también a vos. Gracias, Mil. Bueno, te comento que no solamente estamos saliendo por Radio Tribuna, sino también por la otra radio que también está aquí en Nueva York, que es otra radio paraguaya y que se llama Oñondivepá Paraguay, que también está con nosotros en sintonía, al aire y en vivo. Mis saludos y mis abrazos para ellos también. Me alegro muchísimo. Bueno, el currículum que tenés, estoy segura que el profesor Carlos Pérez no leyó todo tu currículum porque llevarían muchísimos minutos, pero de verdad que te quemaste las pestañas, pero desde muy jovencita, y eso nos congratula y nos da esa esperanza al sentir que ustedes, la nueva generación, se están remangando y agarrando la responsabilidad de seguir adelante a pesar de las dificultades que se presentan por el bien de toda la humanidad. Y el profesor Carlos hablaba de un tema que desarrollaste, estimulación, y que sos experta en eso, estimulación temprana. Y acá me están lloviendo preguntas acerca de ese tema, que si te parece, vamos un poquitito sobre ese tema antes de entrar al tema que nos concierne hoy, que es el cambio de paradigmas en la educación. ¿Te parece, Claudia? Sí, perfecto, no hay ningún problema, Francisca. Te escucho. Bueno, acá me están preguntando desde España, me dicen, me gustaría escuchar una explicación breve y bien precisa acerca de cómo los padres debemos estimular a nuestros hijos tempranamente. Y cuando digo estimular a nuestros hijos tempranamente es desde el momento mismo en que sentimos las primeras patadas en nuestro interior, dice esta mamá desde España. Bueno, primero de todo le envío un saludo y siempre tener en cuenta desde el momento de la gestación, que como sabrán está la formación, ¿no?, del cuerpo, del sistema nervioso central y del cerebro, que más allá también de estimularlo, hay que tener en cuenta los cuidados, ¿no?, durante el embarazo. Y para acompañar esos cuidados y crear esa estimulación, muchas familias, muchas madres gestantes suelen realizar caricias durante arriba de la panza, pequeñas leves presiones, para que también el bebé lo vaya sintiendo, vaya reconociendo esas presiones, hablarle, que vaya reconociendo los sonidos de la familia, de la madre, del padre. Muchos implementan la música también. Entonces, tener en cuenta que eso va a ayudar también a que estas nuevas conexiones que se están formando en el cerebro y en el sistema nervioso central estén estimuladas para que luego del nacimiento continúe su proceso, ¿no? Entonces, son todos estímulos que van a ayudar para que durante esa estimulación temprana que se realiza luego del nacimiento, poder seguir construyendo esas redes neuronales.
Acá me dice otra mamita, y esta vez desde Buenos Aires, Argentina, me dice, yo estimulé a mi pequeño desde los 4 meses poniéndole música clásica y le repetí un tema musical hasta el momento de su nacimiento. Ahora tiene 7 años y es increíble porque es el tema musical de su predilección y lo tararea totalmente. ¿Eso debe ser porque escuchó cuando yo lo estimulaba con ese tema? Pregunta. Sí, totalmente, tener en cuenta que son los primeros aprendizajes y también para conocer que cuando uno nace de los 0 a los 2 años es el periodo sensomotriz. ¿Qué significa? Que todo va a ser una lluvia de sensaciones para el niño. Y esto también comienza, hay que tener siempre en claro, que dentro de la gestación, en la gestación. Entonces, el niño al haber reconocido, ya lo reconoce, ya aprendió, y tiene un aprendizaje muy significativo con esa canción. Porque lo que logró la mamá fue crear un vínculo con su hijo a través de esta sinfonía, que también al escuchar esta canción lo va a reconocer a ella. Entonces creó un aprendizaje y un recuerdo hermoso. Por eso es muy bueno también llevar, como te mencionaba, las canciones, las melodías, para que ellos también encuentren un momento de seguridad. Sí, acá me dice otra mamita desde Brasil, desde São Paulo, Brasil, dice, a mi hijo le diagnosticaron una enfermedad estando en mi barriga, dice. Entonces yo le hablaba todos los días y le decía que él iba a nacer sano, que iba a estar bien, que Dios le iba a bendecir y que íbamos a ser felices, y le cantaba el Arrorró mi niño. Hoy tiene 11 años, totalmente sano, la enfermedad que le diagnosticaron desapareció y él, uno de sus temas, a pesar de tener 11 años, es el Arrorró mi niño, y dice que algún día le va a cantar a sus hijos, a toditos ellos, porque esa música le sanó. Esto es increíble. Sí, me alegro mucho por esa familia desde ya, y es impresionante el poder que uno a veces, por falta de conocimiento, no tiene en cuenta durante esos 9 meses. Que el aprendizaje no comienza necesariamente cuando uno nace, sino que hay una inmensidad de conocimiento que uno va a absorber cuando se encuentra, digamos, dentro de la panza, como decía la mamá. ¡Qué maravilla! Mira, si voy a seguir pasándote los mensajes, no vamos a entrar a nuestro tema. Pero qué maravilla y qué gusto y satisfacción, y la gente está prendidísima al tema de ¿qué me dicen acá? Un segundito, me dice Francisca, pregúntale por favor, no me dejes con esto en la boca. Mi hija está ahora embarazada de 3 meses y tiene mucho miedo de que su hijo no pueda escucharle cuando le habla. Decile por favor a la señorita Claudia que le diga que su hijo sí la escucha. Ay, Dios mío. Claudia. Bueno, ella se encuentra en un primer trimestre de gestación, como lo menciona, está en el 3er mes. Si bien todos sus canales auditivos no van a estar ya completo desarrollo, pero es muy bueno también para nivel vincular de la madre con su niño y del niño con la madre futuro, que le hable. Entonces, si bien no van a tener, esto hay que recalcar, que el niño no escucha estando dentro del vientre, no escucha claramente como uno escucha en el medio, en el aire, porque tiene líquido, porque tiene los ruidos del sistema de sangre y todo, pero que está bueno sí que ella vaya reforzando ese vínculo y que lo va a escuchar, así cuando vaya creciendo le va a escuchar y lo va a reconocer. Ay, qué maravilla, gracias, dice la señora, muchas gracias. Bueno, vamos a nuestro tema que me encantó cuando me lo presentó el profesor Carlos Pérez y que tiene que ver con los cambios de paradigmas en la educación. Como decía Carlos al principio de este encuentro, todo cambia. La educación también va cambiando por el trayecto y hablaba de lo que estaba pasando en otros países. Es un tema emocionante Claudia. Sí, totalmente.
tener en cuenta los paradigmas y que el mundo, como vos mencionás, está en constante cambio, las nuevas tecnologías sumergidas en la educación. Y bueno, en este caso lo que sucedió es que se implementó esta digitalización a nivel primario, hubo todo un movimiento, quitaban, digamos, los libros, se implementaba la pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Luego de ese periodo y de la realización de PIRLS, que es un estudio internacional del progreso de la comprensión lectora, se dieron cuenta de que los datos obtenidos hubo una regresión. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de comprensión lectora, que es la lectoescritura, hubo un retroceso en estos infantes que habían tenido ese proyecto de digitalización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no funciona? No. Pero que hay que tener en cuenta también los procesos que se dan cuando el niño está frente al lápiz y al cuaderno. También tener en cuenta el uso de la pantalla. Seguramente muchos papás te van a mandar mensajitos de que el tiempo óptimo que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda son 2 horas diarias después de los 4 años. ¿Por qué énfasis en esto? Por el desarrollo cerebral y neuronal y cognitivo que el niño tiene en su infancia. Tenemos en cuenta muchos procesos cognitivos para la adquisición del conocimiento que se van a desarrollar en estos primeros años. Y teniendo en cuenta la zona etaria que fue afectada por esta digitalización, se vio afectada mucho la atención y el procesamiento cognitivo, Francisca, lo cual llevó a los resultados que se pudieron observar. Acá me dice un papá, y este papá me está escribiendo desde Puerto Rico, y me dice: mi hijo tiene 12 años, maneja la computadora mejor que cualquiera, pero a la hora de escribir se pierde, porque escribe con el teclado y cuando tiene que escribir con el lápiz se pierde. Tiene una letra inentendible, peor que de un médico, y pareciera ser que su velocidad es sumamente lenta. Sin embargo, cuando está en la computadora con el teclado, escribe seguramente 100 palabras por minuto, dice. ¿Qué puedo hacer en este caso, licenciada?, dice este papá. Bueno, decirle a ese papá que eso que él observa es lo que se observó en la mayoría de los datos que se obtuvo, y justamente porque se vio afectada ese uso de pantalla en el proceso de la adquisición. Les comento que el proceso de la lectoescritura es la adquisición de la lectura y de la escritura, y que tiene en cuenta muchos procesos neuronales y psicológicos. Desde el ámbito psicológico tenemos toda la adquisición simbólica, por dar un ejercicio, entender que casa es un hogar, cómo se escribe, la imagen visual, que si por ejemplo yo te digo mariposa, a vos se te va a venir a la mente una mariposa, y eso es como volcarlo en la escritura. Entonces es un conjunto de procesos que al estar frente a la pantalla, puede ser computadora, tablet, celular, ya no se realizan al cerebro. Y también comprender que los aprendizajes van desde una base de menor medida a mayor. ¿Qué significa esto? Que no podemos esperar un aprendizaje muy específico si las bases, en este caso cognitivas, no están bien establecidas y no tienen una base fuerte en cual arraigarse. Que estas bases, volviendo al estudio, son las que se fortalecen en la educación primaria. Lo cual después llega a un futuro que esa grafía que observa el papá se haya retrocedido en relación al uso de la pantalla. Lo que yo le recomendaría, que bueno, a veces uno recomendar y tener en cuenta a las familias, no, disminuir un poco el uso de la pantalla. Entiendo y comprendo que hasta para los mayores hoy en día todo pasa por las pantallas, pero un tiempo de tener en conjunto, decir vamos a pasear, vamos a hacer esta actividad, hablar también, relacionarse con los chicos de otra forma, nos va a permitir también disminuir esa pantalla, ese tiempo. La verdad que en mi época no teníamos computadora. Entonces nosotros teníamos que, es más, algunos no teníamos hasta libros. Y teníamos que copiar los libros de los compañeros, que a veces costaban mucho dinero, y cuando uno provenía de una familia con varios hijos y varios hijos en la escuela, pues de repente habían libros que no se podían comprar. Entonces, ¿qué hacíamos? Copiábamos
de esos libros y hacíamos resúmenes para no copiar tanto, y en el transcurso de ese resumen que íbamos haciendo, ya íbamos aprendiendo las lecciones y nuestra lectoescritura se agilizaba y nuestra comprensión maduraba, y a la hora de hacer nuestra exposición todo salía y todo fluía. Sin embargo, yo me doy cuenta ahora que mucha gente tiene todo a la punta del dedo, no tiene que estar buscando un libro, hojeando un libro, buscando, haciendo un resumen, todo está ahí, y ahora eso complica más aún todavía la inteligencia artificial, que vos le pones una palabra y te pone un libro entero sobre esa palabra. O sea que el cerebro ya no tiene que esforzarse, los deditos ya no tienen que ejercitarse para escribir tanto, y una serie de facilidades que yo creo que nos van atrofiando en cierta medida. Es que tenés razón en lo que vos decís en la utilización de la palabra atrofiar. Porque para que uno concluya, como vos decís, que llegaban a comprender eso, porque ustedes ya asimilaban, ya cristalizaban ese aprendizaje mientras iban escribiendo. La escritura, y en su primer nivel la escritura comienza como un dibujo. Es muy importante que los niños dibujen, que los niños escriban. ¿Por qué? Porque el cuaderno es, muchas veces se asocia con el aprendizaje tradicionalista, pero también es una herramienta. Porque, por dar un ejemplo, cuando yo escribo voy teniendo en cuenta el espacio en la hoja, las tildes, tenemos la utilización de la motricidad fina, cómo sentarnos, el espacio y también cómo uno se sienta en la mesa, todo eso direcciona la escritura y la lectura también. Entonces es muy importante, y eso justamente fueron lo que se observó en este estudio, ¿no? Tener en cuenta que, como vos mencionás, la inteligencia artificial, las tecnologías, crean o se denota, se ve ese atrofio. ¿Por qué? Porque todo esto de la memoria, de la atención, no se utiliza. Al tener justamente todo automático, yo busco algo y es como vos decís, lo tengo ahí en internet, ¿verdad? Pero años atrás uno tenía una tarea, uno tenía que buscar información para un trabajo, iba a la biblioteca o recurría a los libros. Entonces, recurrir a los libros, tener en cuenta y decir, tengo que buscar allá, tengo que buscar acá, esta información me falta, recurre también a la memoria y a la capacidad de atención. Por ejemplo, si yo busco algo y lo obtengo ya, mi atención fue muy poca. En cambio, si yo tengo que estar buscando en el libro, en el índice, ya mantengo una atención sostenida que después va a permitir que esto llegue a la memoria y que el aprendizaje se cristalice. Por eso es que es muy importante todos estos procesos que cuando uno utiliza la pantalla no se realizan y se poda, porque conocerán, el concepto de poda neuronal. Cada tanto tiempo, cada tantos años, el cerebro crea una poda neuronal. ¿Qué significa esto? Que si tales neuronas no fueron utilizadas para un tipo de contenido, vamos a dar el ejemplo, ¿no?, de la lectoescritura, o el dibujo, o la grafía. Si no fueron implementadas, ¿para qué mi cerebro va a ocupar lugar en algo que no lo implementó? Entonces realiza esa poda. Eso es lo que se puede llegar a ver, como vos decías, en atrofiar. Pero para la tranquilidad de todos, tener en cuenta que esto se puede volver a estimular, se puede volver a agarrar el lápiz, a dibujar, y que eso es libre, es de libre expresión. Pero es muy importante que en la escuela, en la primaria, eso se retome. Igualmente, Claudia, retomarse el trabajar en grupos, porque actualmente un grupo de jóvenes en la secundaria, por ejemplo, toman un tema determinado y ya no están sentados juntos, sino que se comunican por computadora y cada uno copia de su parte por inteligencia artificial lo que le corresponden, se envían mutuamente, imprimen, presentan el trabajo, cada uno aprende su parte y ya no hay más ese calor de compartir, de discutir sobre un tema, y de que yo recuerdo mi época. Nos juntábamos para hacer un trabajo y terminábamos aprendiendo 1000 cosas extras, aparte de eso, porque discutíamos. Y hoy en día parece que todo es fast, es light, es ya.
Sí, vos sabés que Lev Vygotsky, que fue un gran conocedor, digamos, en nuestro ámbito, él hablaba de plantear que el desarrollo cognitivo se produce también en relación al contexto social. ¿Qué significa esto? Aprendemos, en base también nos relacionamos con el otro, ¿sí? Entonces, aprendemos también cómo hablarnos, las posturas, el lenguaje corporal, la interacción social, que siempre no está fluyendo, no está creando nuevos aprendizajes, y también nos abre la socialización con el otro, ¿no? Somos seres sociales, siempre vamos a estar sumergidos en sociedad y necesitamos socializar con el otro. Entonces, eso también es lo importante, de que a veces con la implementación de estas actividades se corta eso, ¿sí? Pero también retomar y aclarar que la implementación de la guía de la inteligencia artificial no es todo negativo. Es una herramienta, como puede ser cualquier herramienta que uno tiene en su casa. ¿De qué va a depender los resultados? Del uso que los profesionales, que los alumnos, que los padres, que las personas le den. Porque sí sirve, pero hay que tener en cuenta a qué medida y qué uso le vamos a dar. Plenamente de acuerdo contigo. Y hay un último punto que quiero señalarte y que me preocupa, que yo me doy cuenta que muchos jóvenes, estudiantes de la escuela, de la secundaria, de la parte terciaria, leen sin comprender y terminan y se reciben y no tienen pensamientos críticos, no tienen una creatividad comunicativa, no tienen una forma de desenmarañar un problema tratando de plantearlo, sino que todo es muy automático, es muy académico, te diré. Y vuelvo a nuestra época nuevamente, ni que fuera la época panteológica más o menos, en que nosotros teníamos una situación y analizábamos, y a veces hasta no dormíamos para desmenuzar ese problema y llegar al aula con un pensamiento crítico y presentarle al profesor y discutir ese tema. Y hoy en día eso está disminuyendo en un alto porcentaje. Y yo creo que esa es una de las falencias que tenemos en el mundo educativo, en que no se está incentivando el sentido y pensamiento crítico en la gente. Claro, totalmente, que eso es lo que uno después necesita para insertarse en su vida. El pensamiento de la resolución, de buscar el conflicto, del conflicto, cuáles son las posibles respuestas, cuál es la más viable. Y eso que vos mencionabas son las actividades de situación problemática, que muchos ahora se estarán recordando. Si Juan sucede esto, y dar una situación problemática para que la persona, en este caso el estudiante, lo pueda resolver. Que cabe aclarar que no es siempre importante que lo resuelva bien. Un aprendizaje no está logrado cuando siempre dé positivo la respuesta. El aprendizaje está logrado cuando el proceso se afianzó. Si, por ejemplo, el niño respondió mal, respondió mal, pero hay que prestar siempre importancia en cuáles fueron los procesos que llevó para esa resolución. Porque es más provechoso que el niño, por dar un ejemplo, se haya equivocado, pero que haya podido dilucidar toda esta faceta del problema, a que un niño haya simplemente buscado una respuesta de internet y la haya copiado. Entonces, tener en cuenta el momento también de evaluar y no recaer todo, digamos, en los docentes, sino también en los estados, en los procesos que se utilizan para la evaluación, de ver todos los procesos que la persona está pasando para llegar a ese resultado. No siempre focalizarse en el resultado, sino en el proceso que va a englobar. Que ahí es donde se está decayendo muchísimo a través de la utilización de todos los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. Licenciada Claudia Pérez Reynoldi, un fuerte abrazo, muchísimas gracias en mayúscula, y de verdad que me pasaría hablando contigo pero por horas, porque es un tema que a mí me apasiona, y bueno, no nos abandones por tanto tiempo, danos un mensajito y decinos hoy puedo, entonces ya te estamos llamando y tocamos temas de interés para tanta gente que así como yo también a veces nos perdemos y tenemos que conversarlo o buscar informaciones porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos vecinos, tenemos amigos a quien queremos ayudar. Entonces te comprometo a que vos seas nuestra ayuda primordial aquí en Mundo Música y Noticias.
estaré constantemente en comunicación con ustedes y bueno, me alegra mucho ayudar también a los oyentes y que sea fructífero, ¿no? Que nos retroalimentemos todos. Así es. Bueno, tenés banderitas de 1, 2, 3, 4, 13 países, banderitas, y acá nuestro sistema es que la gente saluda con sus banderas de diferentes países cuando agradecen, cuando les gusta un tema, y de verdad te dan las muchas gracias, especial esta mamita que está esperando su bebé de 3 meses, dice, qué alegría haber escuchado esa respuesta. Yo pensé que él porque parece que es varoncito, no me sentía, no me escuchaba y que estaba ahí dormidito. Sin embargo, a partir de hoy ya voy a jugar con él. Mirá qué amorosa, de verdad. Gracias, Claudia. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos Pérez. Gracias mil por estar siempre con nosotros aquí en Mundo Música y Noticias. Muchísimas gracias, Francisca. Y bueno, estuve pensando cuántos desafíos tenemos en la docencia. Así que muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo sábado. Así va a ser, los desafíos son innumerables y cada día van en aumento, indiscutiblemente que sí. Bueno, señoras y señores, seguimos con ustedes aquí en Mundo Música y Noticias desde la costa este de los Estados Unidos, compartiendo también con Radio Oñondivepa, Paraguay, aquí también desde Nueva York. Un poquito de música y volvemos con muchísimo más. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info